La ofrenda que viene del corazón. Todo asunto que tenga que ver con nuestro dinero y recursos es importante, es serio. Por dinero y bienes materiales hasta se han matado. Las peores masacres y guerras de la historia han ocurrido por problemas de dinero. Las familias se han alejado, muchos matrimonios se han separado por problemas de dinero y padres, hijos, hermanos se han dejado de hablar y se han odiado de por vida por dinero. Si nuestro tesoro no es el Todopoderoso, las Sagradas Escrituras, entonces el ego, la codicia y la maldad atraparán nuestro corazón y serán nuestro mal tesoro, o será un tesoro para nuestro propio mal. Por eso dice Mateo capítulo 6, versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nuestras acciones referentes al dinero dirán quiénes realmente somos. Es decir, lo que haces con el dinero habla de ti mejor que tú mismo. Para entender esto, vamos a leer Levítico 1, dice allí, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá. Recuerde que acabamos de leer Levítico 1, donde habla de solo 2 de los sacrificios ordenados por Dios en el Antiguo Pacto. Pero ya en Levíticos 7:37, más adelante, da un resumen de 6 diferentes sacrificios ordenados por Dios ahí mismo en el Antiguo Pacto, en el Pentateuco o Torá. Dice allí en Levítico 7:37 de la Reina Valera, esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Lo voy a leer en otra traducción, leámoslo en la traducción de la Biblia Jerusalén de 1976. Esta es la ley del holocausto, de la oblación, recuerda esa palabra, la oblación, del sacrificio por el pecado, del sacrificio de reparación, del sacrificio de investidura y del sacrificio de comunión. Cada uno de ellos tiene mucho significado. Volvamos al texto principal, pero vamos por parte. Leamos primero el 1:2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda a Jehová, traeréis de vuestra ofrenda de animales de ganado o del rebaño. La palabra hebrea que ha sido traducida como ofrenda es corbán, que significa sacrificio, inmolación, ofrenda, oblación. Viene de la palabra karaf, que significa acercarse, presentarse, estar cerca. Entonces el propósito de los sacrificios es poder acercarse y presentarse a Jehová, Dios Todopoderoso. No hay otra manera, como está escrito en Éxodo 23, 15, 34, 20 y en Deuteronomio 16, 16, donde dice, y nadie se presentará a mí con manos vacías. En aquella época la gente tenía la costumbre de ir con un presente, con un regalo para presentarse al rey o a un gran profeta. ¿Por qué el Todopoderoso necesita que traigas una ofrenda de sacrificio para poder acercarte a Él? Lo explicamos en la enseñanza pasada, las riquezas del libro de Levítico, que puede buscar en la descripción, pero diremos desde otro punto de vista, explicaremos esto mismo desde otro punto de vista. El Dios Todopoderoso es santo, 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 y eso quiere decir que Él está apartado de toda injusticia y de toda maldad, de todo egoísmo y de todo pecado. Y como el pueblo de Israel, incluyendo a los sacerdotes, tenían su pecado, como todo ser humano, injusticia, maldad, egoísmo, necesitaban un sacrificio
que cubriera su maldad, como estudiamos en las riquezas del libro de Levítico, enseñanzas pasadas. Porque si se acercaban a Dios Todopoderoso, santo, 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 sin que hubieran pagado por su maldad o alguien hubiera cubierto su maldad, podrían morir. Como sabemos, estos sacrificios de animales eran una sombra del sacrificio perfecto por venir. Entonces es el sacrificio del Mesías, del Cristo. Entonces el Señor Dios Todopoderoso podía aceptar el sacrificio del animalito como símbolo, como un adelanto del sacrificio que haría su Hijo, y perdonar a aquel que se acercaba con la ofrenda del sacrificio. No es que aquel sacrificio de sangre le gustara a Dios por la sangre en sí, no es que a Dios le guste la sangre, es que podía permitir un acercamiento de su pueblo, de la persona que se le acercaba, de ese pueblo que Dios ama, que Dios amaba, sin destruirlo por su maldad, porque estaba cubierta su maldad por aquel sacrificio del animalito, que era sombra de aquel sacrificio que haría su Hijo amado en la cruz del Calvario. Sigamos con Levítico 1:3. Si su ofrenda es una ofrenda de ascensión, ya no es de oblación, ahora es de ascensión. En el versículo 2 del capítulo 1 leímos que era ofrenda de oblación, aquí de ascensión. Si su ofrenda es una ofrenda de ascensión del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo traerá a la entrada de la tienda de la cita delante de Jehová. En la Biblia Reina Valera dice, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Todas las ofrendas de ascensión como de oblación, todas las ofrendas son llamadas corbanot, plural de corbán, y ambas sirven para acercarse a Dios, según el capítulo 2, versículo 1 del mismo libro de Levítico. El que entrega esta ofrenda voluntaria está obligado a llevar la ofrenda él mismo a la entrada de la tienda de la cita, de la tienda de reunión. La palabra hebrea traducida como holocausto u ofrenda de ascensión es la palabra en hebreo olá. La raíz de olá es alá, que significa subir, ascender, remontar, alzarse, brotar, surgir, crecer, disiparse, engrandecer, aumentarse, dirigirse. Para ellos significaba inmigrar a Israel. Para los hebreos en su cultura, un olé es uno que hace aliyá, es decir, uno que sube, que asciende espiritualmente al leer la Torá, el Pentateuco, la Biblia, o que va a una sinagoga a estudiar, o uno que inmigra a Israel. De esto un judío entiende que el sacrificio llamado olá es un sacrificio que sube al cielo y que también eleva al que lo sacrifica. Resumiendo, olá es la ofrenda de ascensión y la de oblación es una ofrenda minjá. Lo puede ver en los versículos de Levítico que hemos leído, si va al original. De la lista que hemos leído al principio, ¿se acuerda? Levítico 7:37, la lista de 6 sacrificios, donde se nos da un resumen de los 6 diferentes sacrificios. Olá es la ofrenda de ascensión, es la primera en la lista, y minjá es la ofrenda de oblación, es la segunda en la lista. Los dos, la ofrenda olá y minjá, de entre los 6, son como hermanas, pues se parecen, porque son ofrendadas con motivos muy similares. Ahora, ya conocemos el sacrificio de ascensión y el sacrificio de oblación por su parecido. Es decir, ascensión, olá, oblación, minjá, los conocemos por su parecido. ¿Pero en qué se diferencian? Podemos decir que el sacrificio de olá, ascensión, es para los ricos, y el sacrificio minjá, u oblación, el segundo en el listado, es para los pobres. Estamos hablando de los 6, el primero y el segundo. ¿Por qué? Bueno, para esto tenemos que leer aquí en Levítico, en otro capítulo, capítulo 5, versículos 7 al 11. Dice allí, Levítico 5, 7. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió
2 tórtolas o 2 palominos. El uno para expiación, el otro para holocausto. 5:11. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos el que pecó, traerá como ofrenda la 10ª parte de un efá de flor de harina para expiación. También lo dice en el mencionado versículo de Levítico capítulo 2 versículo 1, cuando dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Bueno, ahora podemos entender por qué el Señor Dios Todopoderoso a veces no mira con agrado algunas ofrendas que son registradas en la Biblia. Entonces el Señor tenía un amplio espectro de ofrenda, pedía una ofrenda a los ricos que tenían posibilidades y una ofrenda a los pobres que tenían menos posibilidades. Entonces ahora podemos entender por qué Dios Todopoderoso no miró con agrado la ofrenda de Caín, pero miró con agrado la ofrenda de Abel. Leemos en Génesis 4, del 3 al 5. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo a Jehová una ofrenda. Aquí la palabra que viene en el original es minjá. Entonces sería una ofrenda de oblación, una de los pobres. Y especifica, por si acaso dudamos. Es decir, Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Imaginen. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda. Pero a Caín, su ofrenda, minjá, no miró con agrado. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Vea, dice que Caín trajo una ofrenda de la tierra y especifica que es una ofrenda minjá, es decir, oblación, una ofrenda de pobres. Y Abel trajo una ofrenda de ricos. Debía ser una ofrenda de ascensión, pero sin embargo también dice la palabra minjá, como si fuera una ofrenda de pobre. ¿Qué quiere decir todo esto? Ahora sí estoy confundido. Explíqueme porque quiero entender. Ya tengo claro que Caín trajo una ofrenda de pobre y que Abel trajo una ofrenda de ricos, pero sin embargo la Biblia llama aún así la ofrenda de Abel como si hubiera sido una ofrenda también de pobres. En este texto la palabra minjá, oblación, por la palabra ofrenda, es la que está traducida cuando habla de Caín y también de Abel. Tanto para Caín como para Abel usa la misma palabra minjá, oblación, para ofrenda. Como dijimos, minjá, aunque es usada, es una ofrenda sin sangre, como dijimos, del pobre, pero en este caso también, como acabamos de aclarar, habla de minjá para la ofrenda con sangre de Abel. La ofrenda de Abel fue un animal, probablemente quemado. Entonces debía ser llamada como una ofrenda de ricos. Caín ofreció una oblación de cereales y frutos de la tierra. Por eso la ofrenda de Caín no fue aceptada, porque él no era pobre y podía haber sacrificado un animal. Pero como si fuera poco, aunque hizo lo malo, aunque despreció a Jehová, cuando Jehová no aceptó su ofrenda, también se enojó. Hay gente que hace daño y aun cuando hace daño, si uno reacciona, también se ofenden. ¿Por qué las ofrendas de Caín no fueron bien recibidas? Vamos a explicarlo más. Ya dijimos algo. Ambos, Caín y Abel, eran herederos de Adán. Tenían propiedad sobre medio planeta cada uno. La tierra o los bienes raíces sigue siendo una de las mejores posesiones de todos los tiempos, pues no se desvalorizan y siempre será de lo que más vale, pues fueron los bienes raíces o la tierra una de las cosas que dio el todopoderoso Dios al hombre en el libro de Génesis. Entonces Caín y Abel a nuestros ojos eran archimillonarios, tenían medio planeta cada uno. Entonces Caín no tenía una actitud correcta hacia Dios, pues habiéndole Dios dado tanto, no le dio lo mejor y lo más preciado a Dios. Tampoco tenía una actitud correcta hacia su hermano. Sabemos que no tenía una actitud correcta, pues lo envidiaba y lo odió hasta que lo mató. La relación con el prójimo es decisiva a la hora de presentar una ofrenda ante Jehová. Si no, Jehová no te la recibe. Si no, conferencia con Mateo 5, 23 al 24, lo que nos dice la palabra. Entonces, no ofreció animales, sino
producto de la tierra, teniendo por mucho la posibilidad para hacerlo. No tomó en cuenta la revelación del derramamiento de sangre tampoco, que se había dado en el huerto del Edén cuando Jehová sacrificó un cordero para vestir al hombre y así cubrir su desnudez, que había sido producido por el pecado. Tal vez Caín era uno de esos que dice hoy, no, yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, y no creyó que su pecado necesitaba un sacrificio más grande, que necesitaba un sacrificio de sangre. Él tal vez pensó que era bueno, que no le puso tanto cuidado a su maldad delante de Dios y no ofreció algo que fuera apropiado para su pecado. Sin embargo, Abel, a pesar de haber dado de lo primogénito de las ovejas y de la grosura de los mismos, también la Escritura menciona como una ofrenda minjá. A pesar de haber sido la ofrenda de Abel una ofrenda de ricos, en la Escritura está registrada como minjá, como oblación. Mi opinión, ¿será que las Escrituras quieren dejar una pista sobre la actitud positiva de Abel, que a pesar de haber dado lo mejor, aún consideraba que su ofrenda, comparada con lo que él quisiera darle al Dios Todopoderoso, el Señor, era pequeña? Tal vez él quiso decir, yo hubiera querido dar más, Dios, yo hubiera querido dar todas las ovejas, yo hubiera querido dar el planeta que tú me diste, el universo si podría. Le pareció poco a Abel lo que dio, a pesar de haber sido una ofrenda de rico. Abel hubiera querido tal vez dar más, tal vez hubiera querido darle todo, mucho mejor de lo que lo había hecho, y ya lo había hecho excelente. La olá o ascensión y la minjá, oblación, son las primeras ofrendas que son mencionadas en las Escrituras, como hemos visto en el ejemplo de Caín y Abel, que se ofrecieron minjá, oblación. Ahora, la palabra olá, ascensión, esa ofrenda de rico aparece también por primera vez en Génesis 8:20, donde dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció una ofrenda de ascensión en el altar. Es decir, Noé también ofreció una ofrenda de ricos, a pesar de que los animales ya eran limitados, ofreció una ofrenda de rico. Él sí pensó que tal vez en el arca, en todo ese tiempo encerrados allá, él y su familia habían tenido muchos malos pensamientos, habían cometido pecados, de forma que él sí entendió que necesitaba un sacrificio de animal, él sí entendió el valor de Dios y él sí lo hizo como para Dios con lo que más pudo dar. Un pastor contó esto, se lo escuché a un pastor y yo se lo quiero contar. A un habitante de la calle, usted le da apenas unas limosnas, le da 200 pesos, le da una limosna bien pequeña, monedas. ¿Por qué le da eso? Porque le da lástima, le da pesar. A un hombre distinguido, a una persona distinguida, a una mujer distinguida, a un gran invitado, a alguien que usted invita a su casa y que usted le tiene gran estima, usted le brinda lo mejor que tiene en su casa, lo mejor que tenga en su casa. Entonces preguntaba este pastor, cuando usted ofrenda a Dios, ¿qué le tiene? ¿Lástima o le tiene admiración? ¿Cree que Dios no es suficientemente importante para darle lo mejor de ti mismo? Para devolverle de lo mejor, de lo mismo que Él te ha dado. ¿Crees que tu negocio lo levantaste tú con tu habilidad, tu inteligencia? Que no eres tan pecador, que eres bueno como el pan, pero búsqueme, que no necesitas un sacrificio delante de Jehová. ¿Crees que tu pecado y tu maldad no es tan cuestionable como para que Dios haya tenido que dar a su Hijo por ti? Es decir, ¿Dios es exagerado? Yo soy bueno, tú eres bueno, no necesito a Jesús. ¿Cree que podemos decir eso? El valor de olá o ascensión va de lo más caro a lo más barato. El Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, sigue dando la oportunidad para que los que no tienen dinero, ni siquiera una cría de un par de palomas, ellos podrían dar harina, aceite de oliva, incienso y sal. Conferenciar 2.1, 4.13. Esto nos enseña que el estado económico no puede ser un impedimento para dar ofrenda a Jehová. Para dar ofrendas por medio de las cuales acercarnos a Jehová. El rico da aparentemente más y el pobre da aparentemente menos. Pero Jehová mira el corazón y sabe cuando una persona ofrece su ofrenda según sus posibilidades y cuando no lo hace. Como está escrito en Lucas
21, del 1 al 4. Levantando la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro y vio también a una viuda que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo, en verdad os digo que la viuda pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Yo me imagino la recompensa hoy de esa viuda que está hace 2000 años en la presencia de Dios. ¿Cuál será la recompensa para ella en la eternidad? Por sus 2 monedas de cobre, porque dio al tope de sus posibilidades. Una ofrenda que no ha sido dada con generosidad y alegría no es aceptada por Jehová. Conferenciar 2 Corintios 9, 7. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿En qué se parece tu ofrenda a estos sacrificios mencionados acá? ¿En qué podrías comparar esta ofrenda o tu ofrenda a estos sacrificios? Aquella era para cubrir la culpa y acercarse a Dios a través del sacrificio del animalito. Pero una parte era destinada para el consumo y sostenimiento de los sacerdotes, los levitas. El sacrificio para acercarnos a Dios ya lo hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Entonces tu ofrenda o sacrificio hoy se parece más a la parte que se usa para el sostenimiento y extensión de la obra de Dios en la tierra, la iglesia del Señor. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Bendícenos con esta palabra. Llena nuestro corazón, que el diablo no nos quiere engañar. Hay tantas mentiras limitando a la gente en su generosidad. Hay tantas personas que han sido envenenadas contra tu obra para que tu obra no crezca. Viene del mismo diablo. Las personas que argumentan para robar, para pescar en pecera, para llevarse los miembros de otra iglesia, que argumentan que ya no hace falta el diezmo, que no hace falta la ofrenda, son influenciados por el mismo Satanás. Porque al limitar a las personas, al dar sus ofrendas para Dios, limitan la obra en la tierra. No hay mejor manera de Satanás limitar la obra en la tierra que mentir y engañar a la gente para que no dé sus ofrendas y sus diezmos. Porque solo con las ofrendas y los diezmos del pueblo se puede extender el reino. Porque la iglesia verdadera del Señor no vive del dinero que le dan los bancos que vienen de Roma. No vive del dinero que le roba la banca mundial a todo el mundo mediante las deudas y las trampas, guiados por Satanás. No vive de ese dinero. La verdadera iglesia de Dios no vive del dinero que le da la banca mundial a Roma y que Roma envía a todos los lugares del mundo. No, la verdadera iglesia de Dios se extiende y se sostiene con las ofrendas de gente generosa de corazón. ¿Eres tú de los que le tiene lástima y pesar a Dios? ¿O eres de los que ama a Dios y aunque dé la mejor ofrenda del mundo, aún te parece poco para el Dios Todopoderoso que te lo ha dado todo? Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu familia, Dios prospere tu hogar, te multiplica el 1,000,000 por uno cada cosa que haces para Dios. No solo es las ofrendas, las monedas, sino también tu tiempo, tu amor, tus proyectos, tus planes, tus sueños. Que Dios te bendiga. Hay un milagro de salud sobre tu vida y de tranquilidad y paz sobre tu hogar. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga. Esto es para el que le gusta la palabra, para el que prefiere la verdad sobre la tradición. Dios me lo bendiga.